Hola amigos, mi nombre es Álvaro y hoy vamos a continuar con el curso de fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Habíamos descrito, amigos, en el anterior video, la fuente primaria, ¿verdad? Habíamos dicho que teníamos fase y neutro, una entrada de corriente alterna, ¿verdad? Que pasaba por una entrada de protección, ¿verdad? Seguía por el filtro de línea y luego esa forma de onda alterna se rectificaba, ¿verdad? Aquí tenemos el rectificador y el condensador de filtro, ¿ok? Ahora, amigos, vamos a hablar hoy acerca del transformador de la fuente conmutada, es decir, ya vamos a entrar de aquí hacia acá a la fuente a la fuente secundaria, ¿ok? ¿Qué hay que tener en cuenta, amigos? ¿Qué es un transformador? ¿Qué es lo que sabemos de un transformador? Un transformador, amigos, es una máquina que transforma flujo eléctrico en flujo magnético y luego nuevamente transforma el flujo magnético en flujo eléctrico, ¿verdad? Por eso se le llama transformador, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad?, de hacer esa transformación de energía básicamente es modificar la amplitud de la onda del flujo eléctrico, ¿verdad? Puede ser la amplitud de la corriente o de la tensión, ¿verdad? Ahora, amigos, ese transformador que nosotros conocemos obedece a una relación de transformación, ¿verdad? Es decir, la relación entre el número de vueltas primarias a secundarias es proporcional a la tensión primaria a secundaria. ¿Qué significa, amigos? Es muy sencillo. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 300 voltios, una forma de corriente periódica, ¿verdad? Esos 300 voltios que tenemos aquí, si tenemos una relación de transformación de 2 a 1, es decir, 2 vueltas aquí y una acá, es un transformador reductor, ¿verdad? Eso significa que aquí tendríamos la mitad de la tensión de entrada del arrollamiento primario. En este caso tuviéramos 150 voltios, ¿verdad? Y si fuera al inverso, amigos, si fuera una relación, ¿verdad?, de 1 a 2, tuviéramos en el secundario el doble de tensión del primario, es decir, aquí tuviéramos 600 voltios. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué más sabemos de ese transformador? ¿Qué más sabemos del transformador? Bueno, sabemos que tenemos el primario, ¿verdad? Y tenemos el secundario. Aquí tenemos un puntico, acá tenemos otro puntico. Cuando fluye una corriente por aquí, entrante, por acá fluye una corriente saliente, ¿verdad? Sencillo, estas corrientes fluyen de forma simultánea, ¿no? ¿Ok? Ahora, ese transformador, amigos, no almacena energía. Si se llega a almacenar energía, pues eso sí representa pérdidas en el transformador que obedece a la relación de transformación. ¿Cuál es ese transformador? El transformador que opera a una baja frecuencia, aunque no necesariamente tiene que operar a una baja frecuencia, ¿no? Me refiero al transformador que nosotros conocemos con núcleo de hierro de acero magnético, ¿verdad? Ese transformador que utilizamos a una baja frecuencia de 60 Hz, ¿ok? Ahora, amigos, ¿cuál es el problema con el transformador de la fuente conmutada? En este caso, de la fuente conmutada más utilizada, la fuente de topología Flyback. ¿Cuál es el problema? Que ese transformador no funciona de esta manera. Él tiene sus propias reglas. Y si las entendemos, podemos empezar a entender cómo funciona la máquina, ¿ok? ¿Qué hay que tener en cuenta, amigos? El hecho de que tengamos menor número de vueltas en el secundario que en el primario no significa que sea un transformador reductor. La fuente conmutada del transformador Flyback, la topología más usada, no funciona de esa manera. Podemos tener incluso el mismo número de vueltas y aún así podemos tener menor tensión en el secundario, amigos. ¿Ok? Bueno, y si esta máquina funciona de esta manera, entonces, ¿qué es lo que se conserva? ¿Verdad? Porque aquí básicamente se conservan los voltios vueltas, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que se conserva aquí, amigos? ¿Qué se conserva? Los amperios vueltas, ¿ok? ¿Qué significa, compañeros? Que, por ejemplo, pensemos en un interruptor, porque básicamente esto es un interruptor. El interruptor se cierra. Cuando el interruptor se cierra, una corriente empieza a fluir, ¿verdad? De positivo a negativo, ¿no? Empieza a fluir esa corriente a través del arrollamiento primario o de la inductancia primaria, ¿no? Ahora, cuando eso sucede, amigos, la corriente, como la corriente no puede cambiar de forma instantánea en una inductancia, esa corriente empieza a crecer en forma de rampa, ¿verdad? Y hace algo como esto. Y en función de t, ¿ok? Empieza a crecer así hasta alcanzar un valor pico. Cuando alcance ese valor pico, el circuito de control abre el interruptor, ¿ok? Pero ese tema lo vamos a tratar después. Entonces eso vamos a llamarle intensidad pico, ¿ok? Vamos a suponer que ese valor pico que alcanza la corriente que atraviesa la inductancia es de 10 amperios, amigos. ¿No? 10 amperios. Y vamos a suponer que tenemos una relación de 2 a 1, ¿verdad? Por ejemplo. O vamos a poner una relación, vamos a suponer que tenemos
2 vueltas, 4 vueltas, 4 toros. Y vamos a darle al secundario 2 vueltas. 2 vueltas, ¿ok? ¿Cuáles son los amperios vueltas de la inductancia primaria? Es muy fácil. Número de amperios por el número de vueltas. 10 por 4, 40. Y a eso le vamos a llamar 40 amperios vueltas, amigos. Esos 40 amperios vueltas del secundario, del primario, se tienen que conservar en el secundario. Eso es igual a 2 vueltas. Para que se conserven esos amperios vueltas, entonces en el secundario tenemos una corriente, en este caso, de 20 amperios. 20 amperios. Miren amigos, aquí tenemos 10 y acá tenemos 20 amperios. Sencillo, ¿no? Ahora, esos amperios vueltas que se conservan nos permiten encontrar la tensión de salida en el transformador flyback. ¿De qué depende la tensión de salida? Básicamente depende de la resistencia de carga, amigos. Muy sencillo. Si yo le digo que tenemos una ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? En este caso la tensión es igual al valor de la resistencia por el valor de la corriente. Si yo coloco una resistencia de carga de, pongámosle 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, lo multiplico por la corriente que me puede entregar el secundario, en este caso 20 amperios. Y eso, amiguitos, nos da 20 kilovoltios. ¿Sí ven, amigos, cómo a través de esta máquina podemos obtener tensiones tan altísimas? Ahora, si ustedes miran esta máquina, normalmente el concepto de transformador flyback viene porque estos transformadores utilizan este principio en los televisores, los antiguos televisores de tubo de rayos catódicos, ¿verdad? El famoso flyback, ¿ok? Ahora, ese famoso flyback puede generar tensiones altísimas a través de este principio. ¿Cuál es la diferencia con la fuente conmutada, amigos? Que en la fuente conmutada tiene un circuito de control, ¿verdad? Que entrega la corriente necesaria para mantener la tensión de salida, ¿ok? Básicamente es como si fuera una fuente de corriente controlada por tensión. Y ya la tensión de salida deja de depender de la resistencia de carga y ahora depende de un circuito de realimentación o el feedback, ¿verdad? Ahora, amigos, ya tenemos claro este tema, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es algo muy sencillo. Ahora, pensemos en el interruptor. Cambié el transistor y simplemente puse un interruptor para que puedan entender el tema más fácilmente, ¿verdad? Básicamente, este interruptor se está abriendo y se está cerrando. Cuando el interruptor se abre y se cierra, ¿verdad?, produce una forma de onda continua pulsatoria, no es una forma de onda de corriente alterna, ¿ok? Porque existe una confusión en ese tema. Básicamente, esa forma de onda, amigos, es así: voltaje en función del tiempo, ¿verdad? Básicamente esa forma de onda es así. ¿Existe tensión? No existe tensión, ¿verdad? ¿Existe tensión? Está cerrado, ¿verdad? Está abierto, se vuelve a cerrar, existe tensión. Está abierto, se vuelve a cerrar, existe tensión. Esta forma de onda es periódica, pero no es alterna. Porque para que sea alterna tiene que haber alternancia de la corriente. Es decir, la corriente tiene que cambiar de sentido. Y aquí en ningún momento cambia de sentido. Siempre va de positivo a negativo. Simplemente se interrumpe el flujo de corriente, ¿ok? Ahora, para que sea alterna tendríamos que tener, por ejemplo, una alterna cuadrada. Sería así, ¿verdad? Tendría que cambiar de sentido. Es decir, aquí tenemos una forma de onda pulsatoria periódica, ¿ok? Ahora, amigos, vamos a analizar ahora cómo funciona realmente la máquina, cómo funciona el transformador. El transformador flyback de la fuente conmutada, que es el tipo de fuente conmutada más utilizada. Básicamente, amigos, vamos a cerrar el interruptor. Aquí está cerrado. Y a esto le vamos a llamar, amigos, T-on o periodo T-on, ¿verdad? O tiempo que el interruptor está cerrado, ¿ok? Cuando cerramos el interruptor, como les decía, una corriente empieza a fluir, ¿verdad? Y la corriente va de positivo a negativo en el primario. Ahora, amigos, fluirá corriente, cuando fluye corriente en el primario, fluirá corriente en los secundarios. No, amigos, esa es una diferencia fundamental también con ese transformador de baja frecuencia que conocemos. Cuando fluye corriente en el primario, no fluye en el secundario, ¿verdad? Y cuando fluye corriente en el secundario, no fluye en el primario. Y eso es muy fácil de entender, parece muy complicado. Pero analicemos. Cerramos el interruptor y le llamamos T-on. El interruptor está cerrado, ¿verdad? Y básicamente empieza a fluir una corriente.
esa corriente tiene forma de rampa inclinada, ¿verdad? Es una corriente ascendente que empieza a aumentar su valor hasta un valor pico cuando se abre el interruptor, ¿ok? Ahora, resulta que en componentes magnéticos acoplados, amigos, tenemos algo que se llama convenio de puntos o convención de puntos. ¿Qué nos dice, amigos, el convenio de puntos? Nos dice que cuando una corriente, amigos, una corriente ascendente entra en un punto de la inductancia secundaria, ¿verdad? Induce una tensión positiva saliente de los puntos de las inductancias secundarias. Parece difícil, ¿no? Pero es muy fácil, amigos. Esta corriente que es ascendente, ¿verdad? Aquí la tenemos, que entra en este puntico, va a inducir acá una tensión positiva saliente de los punticos de las inductancias secundarias, ¿verdad? ¿No? Ahora, a partir de esa corriente inducida, ¿podríamos tener una corriente en el secundario? No, amigos, no la podemos tener. Es sencillo, porque el convenio de puntos nos dice que aquí tendríamos un positivo, amigos, ¿verdad? ¿No? Aquí tendríamos un negativo. Este positivo pues se traslada acá, ¿verdad? Al diodo. Lo mismo aquí tendríamos un positivo en este puntico, ¿verdad? Negativo en el otro extremo de la otra inductancia secundaria, que tuviéramos otro positivo, de aquí se traslada acá. Y acá sucede lo mismo, aquí tuviéramos un positivo, amigos, tuviéramos un negativo, y aquí un positivo. Este positivo viene y se traslada acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar, amigos? Que una fuente conmutada básicamente tiene dos interruptores principales, amigos. Un transistor, en este caso que lo dije, es como un interruptor, y los diodos. Un diodo también es un interruptor cuando está polarizado en inversa. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Cuando este interruptor está cerrado, los diodos se polarizan en inversa, amigos. ¿Sí pueden observar que están polarizados en inversa? ¿Sí ven que están polarizados en inversa? Por ejemplo, en este momento aquí el cátodo, que es el polo negativo, está conectado al positivo, igual aquí e igual acá. Es decir, el diodo no permite el paso de la corriente, ¿verdad? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si cuando existe corriente en el primario no existe en el secundario, entonces ¿quién le suministra energía a la carga en ese tiempo? En ese espacio de tiempo que este interruptor está cerrado, entonces, pues esa corriente se la suministran los condensadores que previamente habían sido cargados, pero ya casi llegamos allá, ¿ok? Ahora, amigos, hagamos el siguiente análisis. Vamos ahora a abrir el interruptor, ¿verdad? Tenemos el interruptor cerrado, amigos, de ohm. Vamos a llamarle cerrado a T-ohm. Y ahora vamos a llamarle abierto a T-ohm. Abierto. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Vamos a abrir el interruptor. Cuando abrimos el interruptor, amigos, en este caso estamos en abierto, sí pueden ver que está abierto. ¿Deja de fluir corriente en el primario? ¿Fluye corriente en el primario? No puede fluir corriente en el primario porque el interruptor no me lo permite, ¿verdad? El interruptor está abierto, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede, amigos? Sucede algo muy interesante en electromagnetismo, y es que esa corriente, amigos, que inicialmente iba creciendo, iba produciendo un campo magnético que iba creciendo, ¿verdad? Ahora, cuando esa corriente, entre comillas, desaparece, ahora el campo magnético deja de crecer y empieza a colapsar, ¿verdad? Ese campo magnético que empieza a colapsar cambia todas las polaridades, ¿verdad? De la fuente. Todas las polaridades se cambian, ¿ok? Y se produce algo que se llama tensión de retroceso o tensión flashback o tensión flyback. De ahí viene el nombre flyback, ¿ok? Ahora, ¿qué sabemos, amigos? El interruptor se abrió. Todas las polaridades se empiezan a cambiar. Ahora tenemos un negativo aquí. Este positivo se convierte en negativo. Este negativo se convierte en positivo. Este positivo se convierte en negativo. Este negativo se convierte en positivo. Este positivo se convierte en negativo. Este positivo se convierte en negativo. Este negativo en positivo. Este positivo se convierte en negativo. ¿Sí pueden observar, amigos? Todas las polaridades se invirtieron, ¿verdad? ¿Qué sucede con esa corriente que inicialmente tenemos en el primario? Se abrió el interruptor, esa corriente no desaparece, amigos. Ahora esa corriente se transfiere al secundario, ¿verdad? Y básicamente todas las polaridades de los diodos cambian. ¿Ahora pueden conducir los diodos? Claro que pueden conducir, amigos, porque ahora todos los diodos están polarizados en directa, ¿verdad? Y sucede algo interesante, y es que ahora tenemos un flujo de corriente. Sabemos que la corriente va de positivo a negativo, por ejemplo, ¿verdad? Esa corriente atraviesa el condensador y lo carga, ¿ok?
esa corriente, amigos, atraviesa la carga, en este caso, la carga, lo que sea que esté conectado a la fuente, y le suministra energía a la carga. Acá sucede lo mismo en este arrollamiento. De positivo a negativo, esa corriente atraviesa el condensador y lo carga. Esa corriente le suministra energía a la resistencia de carga o a la carga. Y acá sucede lo mismo, ¿verdad? Va de positivo a negativo, ¿verdad? Esa corriente le suministra energía al condensador y lo carga. Esa corriente le suministra energía a la carga para que la carga funcione, ¿verdad? Como tiene que funcionar, ¿ok? Ahora, amigos, como ustedes pueden ver, es un tema muy interesante en la electrónica. Básicamente, tenemos corriente aquí, no tenemos acá. Tenemos corriente acá, no tenemos aquí, ¿verdad? Y así funciona esta máquina. Ahora, amigos, vamos a repetir nuevamente el ciclo, ¿verdad? Ahora vamos a cerrar el interruptor. Tomamos nuestro interruptor, en este caso, un transistor, y lo cerramos. Se cerró el circuito. Ahora nuevamente empieza esta corriente en forma de rampa en el primario. Fluye corriente en los secundarios. Aquí no fluye corriente. Ok, pero ahora el condensador hace lo propio. El condensador, que previamente lo habíamos cargado, ahora le suministra energía a la carga, ¿verdad? El condensador tan generoso hace lo siguiente, ¿verdad? Positivo, negativo, ¿verdad? Le suministra energía a la carga. Tenemos una corriente del condensador a la carga, ¿ok? Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Y lo mismo sucede acá. Sí podemos observar que es un funcionamiento muy sencillo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, amigos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Ya el condensador nos está suministrando energía a la carga, ¿verdad? Ahora la corriente empieza a ascender nuevamente. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que hay dos ciclos, amigos. Primero, una corriente fluye por aquí. Y esa corriente produce un campo magnético. Se almacena energía dentro del núcleo. Luego se abre el interruptor, ¿verdad? La energía almacenada se transfiere al secundario o a los secundarios, ¿verdad? Y le suministra energía al condensador y a la carga, ¿ok? Volvemos a cerrar el interruptor. Nuevamente empieza a fluir una corriente en el primario, se vuelve a almacenar energía. Y como las inductancias secundarias no tienen energía, ahora los condensadores, la energía que previamente habían recibido, ¿verdad?, se la ceden a la carga. Y esto se repite indefinidamente, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta, amigos? Ustedes se preguntarán, bueno Álvaro, ¿y qué significan estos punticos que están aquí? Puntico, 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 ¿verdad? Esos punticos, amigos, básicamente, en el transformador físico, cuando vayamos a un transformador de eso, lo vamos a ver, básicamente representa dónde se empieza a arrollar o a enrollar el conductor en el núcleo. Es muy sencillo. Si yo empiezo a arrollarlo de la siguiente manera, hago así, hago así, hago así, y finalizo acá. Este es el principio y este es el fin. Y aquí pongo un puntico. Este puntico representa este puntico que está aquí. Sencillo, ¿no? Ahora, si yo quisiera arrollar, ¿verdad?, este arrollamiento, el secundario, este que está aquí, en este caso tiene el puntico, y esos punticos están en la parte superior, lo que quiere decir que están arrollados en fase, ¿ok? Significa, amigos, que básicamente yo empiezo a arrollar el conductor, ¿ok? Y lo arrollo en la misma dirección, ¿ok? Y aquí pongo mi otro puntico, ¿ok? Ahora nos pasamos al otro arrollamiento, amigos. Este arrollamiento que está aquí, este otro secundario, ¿verdad? Ahora, como ustedes pueden ver, este puntico, ¿verdad?, está en dirección diagonal o contraria, ¿verdad?, opuesta. Eso significa, amigos, que yo voy a arrollar el conductor, ¿verdad?, en forma opuesta, así. Ahora lo arrollo así, ¿verdad? Y finalizo aquí, ¿verdad? Principio, fin, y pongo mi puntico. Recuerden, empezamos así, después el azul lo arrollamos en dirección contraria. Eso es lo que significa que está arrollado en contrafase. Este y este están arrollados en fase. Este y estos dos están arrollados en contrafase. Bueno, y ustedes me preguntarán, bueno, si en esta máquina no existe la relación de transformación, entonces ¿cómo se calculan las vueltas? ¿Cómo se hace? Ok, bueno, resulta que en ingeniería de componentes magnéticos existe algo que se llama voltios segundo, ¿ok? Y básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta los voltios segundos. Y básicamente esta formulita es la que prácticamente esta formulita es el santo grial de esta máquina, ¿verdad? Nos dice que voltios segundos o VT, ¿verdad?, sobre B mayúscula por A, ¿verdad? Estos amiguitos que está aquí
B por T, básicamente B es la tensión aplicada, ¿verdad? T es el periodo, o sea, el tiempo que este amiguito demora, el máximo tiempo que este amiguito puede demorar conectado, o sea, que permite el paso de la corriente. B, en este caso, B mayúscula es el flujo, la densidad de flujo magnético que nos la da el fabricante. Por ejemplo, para el permaloy, que es el material que se utiliza para esto, es muy común 0.2 Tesla, ¿ok? La densidad de flujo magnético. Esto viene en la curva de histéresis. Viene en el datasheet del material o en el núcleo, ¿ok? Ahora, el área, amigos, básicamente es la sección transversal del núcleo, ¿verdad? El poste central del transformador tiene una sección transversal. Esa sección transversal tiene que estar en metros cuadrados si se trabaja en Tesla, ¿verdad? Ahora, estos metros cuadrados que están aquí, básicamente nosotros sabemos que ese núcleo tiene la siguiente forma, ¿verdad? Así, algo así, algo así, algo así. Me perdonan si no lo dibujo bien, algo así, ¿verdad? Algo así, así, ok. Ahora, esta superficie que está aquí, metro por metro, amigos, o metro cuadrado, que puede ser 0.000, lo que sea en metros cuadrados. Básicamente, esta información viene en el núcleo del transformador, ¿ok? Viene en el datasheet. Ahora, amigos, ¿qué más podemos tener en cuenta? Pues yo creo que ya lo podemos dejar hasta ahí. Bueno, esto que está aquí, básicamente, primero calculamos el número de vueltas primarias, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo calculamos el número de vueltas secundarias? Pues ese tema lo tratamos en otra oportunidad, pero básicamente podemos tener una relación de 10 a 1. Por ejemplo, aquí podemos tener 10 vueltas y acá tenemos una. No significa que sean literalmente 10 vueltas, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, 100 vueltas acá y acá podemos tener 10. Pero estoy hablando de la relación, ¿ok? Incluso podemos tener el mismo número de vueltas en el primario que en el secundario. Pero resulta que con las tensiones, esas tensiones que aparecen por aquí se reflejan aquí en el interruptor y se reflejan en los diodos, entonces básicamente hay que calcularlo teniendo en cuenta la tensión de polarización inversa y todo eso, la tensión de polarización inversa de los diodos, ya, y la tensión de ruptura del transistor, por ejemplo. Ya, entonces ese tema, pues, a su debido momento. Este tema puede ser un poco largo, amigos, pero cuando uno lo estudia a fondo se da cuenta que no es complicado, ¿verdad? Ahora, se me iba olvidando algo. Esta resistencia, este termistor, coeficiente negativo de temperatura, básicamente hace de arranque suave. Cuando la fuente inicia, ¿verdad? Se conecta a la red, este condensador está totalmente descargado. Y cuando se carga genera un pico de corriente que puede destruir la máquina, todos los componentes de aquí para acá, fuente rectificador y todo eso. Entonces, esta resistencia básicamente contiene ese pico de corriente. ¿Cómo? Inicialmente ya está fría. Cuando está fría tiene una resistencia alta. Esa resistencia alta se opone a ese pico, ¿verdad? Cuando empieza a trabajar la fuente, se calienta esa resistencia un poquitico y ya esa resistencia baja su valor, un valor muy pequeño, y es como si esa resistencia dejara de existir, ¿ok? Entonces, pues básicamente, amigos, esta es la información que les quería brindar hoy. En otra oportunidad, pues continuamos, ya nos empezamos a meter con el lazo de control. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Iba olvidando, por ejemplo, aquí podemos tener varios arrollamientos. Hay que tener en cuenta algo. Si ustedes analizan estas dos configuraciones, son opuestas, ¿no? Básicamente, lo que podemos obtener aquí son dos tensiones opuestas. Por ejemplo, si aquí tenemos 12 voltios positivos, acá vamos a tener menos 12 voltios, ¿verdad? Y esto básicamente puede ser un arrollamiento auxiliar para alimentar el circuito integrado. En otra oportunidad lo vemos, ¿no? Por ejemplo, 28 voltios, depende del circuito integrado, ¿ok? ¿Y para qué nos sirven estas tensiones opuestas, amigos? Por ejemplo, para alimentar un amplificador, ¿ok? Saben que los amplificadores necesitan una tensión positiva y una tensión negativa, ¿verdad? Para amplificar las dos partes, la parte positiva y la negativa de la onda, ¿ok? Entonces, amigos, esto es todo por hoy. En otra oportunidad continuamos con el curso, ¿ok?